Bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy día. El taller de hoy día es acerca de la exploración de vacíos en la literatura y vamos a ver algunas de las herramientas, por ejemplo, Elicit, ChatGPT y NotebookLM. Entonces les voy a explicar un poquito cuál va a ser el flujo de trabajo para el taller de hoy día. Vamos a empezar, por ejemplo, en este caso debemos tener ciertos inputs. Los inputs que necesitamos para la sesión de hoy día, como se les comentó por el grupo de WhatsApp, son las palabras clave, en este caso los keywords, y también la pregunta de investigación. Esto es lo que habíamos realizado nosotros en la sesión 0. Así que va a ser necesario este input para poder continuar con todo el flujo. ¿Cuál es el objetivo de ese taller? Es en este caso detectar vacíos de la literatura, que nos va a servir como base para el estado del arte y la formulación del problema, para lo cual vamos a utilizar herramientas como Elicit y NotebookLM. ¿Por qué es importante detectar un vacío en la literatura? Porque eso nos va a permitir justificar la necesidad de nuestra investigación y ver también, por ejemplo, el estatus en el cual se encuentra el conocimiento en el tema que queremos investigar. Eso nos va a permitir también formular un problema relevante y va a ser la base para aportar con nuestra investigación conocimiento nuevo y pertinente al campo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos nuestros inputs, esta es la fase 1. Con este input nosotros vamos a poder utilizar la herramienta de Elicit. Vamos a ver la herramienta de Elicit desde lo más básico, por ejemplo, como es la creación de la cuenta de Elicit, y vamos a explorar algunas de sus funcionalidades. Por ejemplo, vamos a ver también algunas de sus limitaciones. Vamos a ver la funcionalidad que nos permite hacer una búsqueda y revisión de papers, en este caso de todos los papers que nos da. Vamos a hacer una selección de los papers más relevantes, que pueden ser entre 5 a 10. Y luego, por ejemplo, también vamos a hacer un reporte, vamos a extraer un reporte en este caso de la literatura que se tiene acerca de nuestro tema, ¿no? El tercer paso va a ser que, por ejemplo, con los papers que nosotros tengamos, vamos a utilizarlo de input para, en este caso, subirlo a NotebookLM. Con eso vamos a poder probar algunas de las funcionalidades, como por ejemplo el match de papers. También vamos a combinar eso con algunas preguntas con el chat GPT. Y al final lo que vamos a obtener son los vacíos en la investigación, ¿no? Que es el objetivo de la sesión. Voy a explicar también un poquito más cuál va a ser el flujo de este primer taller. Este primer taller se va a hacer en grupos. Primero voy a explicar yo todo el flujo, por ejemplo, voy a explicarles cuál es la interfaz y luego los vamos a dividir en grupos de 5, donde van a poder realizar el taller. Vamos a ir pasando a nosotros los instructores, si es que alguno tuviera una consulta. Pero antes de ello vamos a ver lo básico de Elicit, ¿no? Por ejemplo, la revisión de la interfaz, sus usos principales limitaciones, beneficios. Como mencioné, pues la búsqueda y revisión de 5 a 10 papers, la revisión vamos a realizar también una revisión de los papers que hemos elegido y a partir de eso vamos a extraer reportes. Entonces vamos a comenzar hablando un poco acerca de Elicit. Elicit en este caso es una herramienta que nos permite hacer una revisión sistemática de las fuentes y tiene bastantes funcionalidades. En este caso, por ejemplo, Elicit está asistida por inteligencia artificial y en este caso lo que busca es transformar el proceso de la revisión, por ejemplo, de la literatura, ¿no? En este caso, por ejemplo, busca simplificar la tarea de encontrar, analizar y sintetizar artículos académicos. ¿Cuál es el proceso común que nosotros seguimos, por ejemplo, cuando queremos buscar bibliografía para nuestra información? Nosotros vamos a veces a repositorios de las universidades o también, por ejemplo, buscamos en bases de datos bibliográficas como Scopus, utilizando algunas palabras clave, ¿no? Pero tenemos que ir entre una plataforma y otra. Y, por ejemplo, el tiempo que toma revisar esto es bastante extenso. En cambio, con Elicit nosotros podemos hacer eso de una forma mucho más simplificada. Y también, por ejemplo, nos da en formatos que son bastante simples de entender, por ejemplo, en formatos de tablas, ¿no? Vamos a ver también algunos de los beneficios de utilizar Elicit.
El principal beneficio, por ejemplo, es el ahorro del tiempo, porque como mencionaba, a comparación del flujo tradicional de investigación, ese nos permite reducir de manera drástica el tiempo de esta revisión. También, por ejemplo, nos permite obtener información clave. Si nosotros queremos, por ejemplo, saber cuáles son los puntos más importantes, por ejemplo, puntos tal vez sobre la metodología que se ha utilizado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que entrar y leer el paper. Pero cuando estamos haciendo nosotros una investigación inicial, pues tal vez la cantidad de papers que tenemos que revisar es mucha y sería mejor tenerlo en tablas un poco más organizadas, ¿no? Que es en ese caso lo que hace Elicit, que extrae y resume datos esenciales. Para eso, por ejemplo, utiliza su base de datos, que en este caso tiene alrededor de 126 millones de papers. Otro de los beneficios es el acceso simplificado, que bueno, se puede encontrar papers relevantes con facilidad. Como mencionaba, tiene una base de datos de aproximadamente 126 millones. Y las herramientas visuales, ¿no? Que nos permite extraer en este caso reportes y tablas, lo cual hace que sea de forma mucho más intuitiva. En cuanto a las funcionalidades, por ejemplo, principales de Elicit, podemos encontrar estas. En primer lugar, la de buscar papers. Esa es una búsqueda que nos permite realizar Elicit, para la cual nosotros podemos aplicar ciertos filtros, ¿no? Puede ser filtros, por ejemplo, de años. Cuando usualmente estamos empezando a realizar la tesis, ¿qué es lo que nos piden? Que sea de una antigüedad máxima de 5 años, ¿no? Podemos nosotros filtrar eso también en cuanto a la calidad de estos artículos, por ejemplo, que sean de cuartil 1, cuartil 2, y también de acuerdo a los keywords. En cuanto al reporte de investigación, nos va a permitir realizar una generación automática de estos reportes. La idea, por ejemplo, es obtener una síntesis automática de la literatura existente en torno a la pregunta de investigación que le vamos a dar. Esta funcionalidad de subir y extraer, por ejemplo, nos permite subir a nosotros los PDFs que tenemos. Tal vez ya tenemos los PDFs de nuestros papers y solo queremos, por ejemplo, un resumen en forma de una tabla. Eso también se puede realizar. Y luego está la revisión sistemática, que por ejemplo ya nos permite hacer una revisión mucho más extensa, ¿no? Por ejemplo, para el reporte se revisan, mm, bueno, se comparan 50 fuentes, pero para la revisión sistemática pueden ser cientos, ¿no? Y esto es, por ejemplo, una función que es de pagas premium. No se va a ver específicamente para el taller de hoy día, pero sí se va a explicar en qué consiste, si es que alguno estuviera más interesado. Ya, entonces vamos a ver la primera funcionalidad. Les explico aquí un poquito de qué trata. Esta funcionalidad, por ejemplo, cuando la tenemos en el ICIT, a veces puede tardar entre 5 minutos a cargar, entonces por eso lo vamos a hacer primero. Y mientras esto va cargando, vamos a avanzar viendo cuáles son las otras funcionalidades. ¿Qué es lo que nos permite, por ejemplo, la funcionalidad de reporte de investigación? La generación automática de reportes que se pueden exportar, por ejemplo, en un formato PDF. También te incluye todas las referencias, en este caso, em, las 10 mejores referencias las coloca al final. Eso lo pueden exportar, por ejemplo, en un formato VIP, que va a permitir hacer una conexión, por ejemplo, con Zotero o Mendeley, ¿no? Luego también nos permite tener una visión rápida y un resumen de cuál es el estado del arte actual. Por ejemplo, te dice aquí un pequeño resumen de todo lo que dicen los papers. Y bueno, en este caso, lo más importante de esta función es que nos permite obtener una visión rápida y completa del estado del arte respecto a nuestra pregunta de investigación. Entonces, vamos a empezar viendo ya esta primera funcionalidad. Veo que ahí hay una consulta, dice Elicit es de paga. Elicit tiene una versión free y también tiene versiones, bueno, en este caso de paga, ¿no? En este caso, la free, por ejemplo, te permite vamos a verlo cuando creemos esto, pero la versión free te permite extraer reportes, también, por ejemplo, en este caso hacer la búsqueda de fuentes, pero a veces hay limitaciones en la cantidad de campos y la cantidad de veces que puedes utilizarlo, ¿no? Si ya quieres algo un poco más avanzado y lo vas a utilizar frecuentemente, entonces sí se requiere una versión de paga. Pero para la sesión de hoy día no será necesario.
Les voy a pasar yo el link aquí de Elicit para crear entre todos nuestra cuenta. Ahí les doy un minuto para que todos puedan ingresar. Una vez que estamos dentro del entorno, nos vamos a ir a esa parte que es de Sign Up o registrarse. Le vamos a dar clic. Una vez que entramos, nos da, por ejemplo, la opción aquí de crearlo con GitHub, con Google o crear un email y la contraseña, ¿no? En este caso, yo voy a darle aquí a continuar con una cuenta de Google. Aquí voy a utilizar una cuenta. Ujú. Aquí, por ejemplo, es lo que me comentabas, ¿no? Me preguntabas que te dice cuáles son los planes. En este caso, el plan básico, que es para estudiantes y exploración, te permite hacer una investigación ilimitada, te permite generar reportes en este caso. También, por ejemplo, chatear ahí y obtener algunos resúmenes. Pero aquí, por ejemplo, si puedes ver, te da una limitación con el número máximo de columnas de una tabla, cosa que, por ejemplo, ya para los siguientes planes ya se desbloquean, ¿no? Acá, por ejemplo, te permite extraer bastantes papers, te da aquí un número, te permite colocarle más columnas y te permite, por ejemplo, la exportación de las fuentes que tú selecciones en formato BIP, CSV, como yo mencionaba, que nos van a permitir conectar directamente con Zotero o Mendeley. Entonces, todos le vamos a dar aquí a Basic, vamos a colocar aquí nuestro nombre y le vamos a dar a Continue. Hasta ahí me gustaría saber si es que todos me han podido seguir. Ya, ahí Ángel dice que sí. Alexander también ya. Entonces podemos continuar. Como les comentaba, hay muchas funcionalidades en el ICIT. Vamos a ver nosotras estas que están disponibles para la versión gratuita. Y, por ejemplo, la primera es la de la extracción de un reporte, ¿no? Un reporte de investigación. La segunda es la de la búsqueda de papers. Y si nos damos cuenta, una vez que entramos acá, ¿qué es lo que nos dice, no? Colocar aquí una pregunta de investigación. Entonces aquí es donde ustedes tienen que copiar y pegar la pregunta de investigación que habíamos obtenido en los talleres pasados y a partir de esto, por ejemplo, te va a generar un reporte, ¿no? Vamos a ver esta primera funcionalidad. Entonces aquí en esta parte que nos dice que coloquemos nuestra pregunta de investigación, vamos a copiar y pegar. Vamos a seguir con el ejemplo que hemos estado viendo en las clases pasadas. En este caso, por ejemplo, estoy colocando aquí la pregunta de investigación que dice, ¿qué impacto tiene el uso de la planificación Locajet y protocolos Lean en el control de calidad de una nave industrial durante su construcción? Aquí, por ejemplo, si ustedes empiezan a colocar tal vez algo muy simple, por ejemplo, el Locajet en obra. Vamos a ver que abajo nos sale una advertencia, ¿no? Y nos dice que las preguntas más precisas van a traer mejores resultados y te dice que añadas ciertas cosas. Por ejemplo, en ese caso puede ser el idioma. En ese caso lo estoy buscando en español. También, por ejemplo, algún contexto o especificar más, ¿no? Entonces, esto está de forma muy general. Pero bueno, la pregunta que nosotros hemos obtenido cuando lo evalúa en esa parte, lo evalúa como que está ok, ¿no? Entonces, una vez que evalúa que está ok, vamos a darle aquí a siguiente. Y aquí, ¿qué te dice? ¿Qué tipo de respuesta necesitas? Aquí, por ejemplo, va a revisar 50 papers que coincidan con esta temática
y va a extraer, bueno, los datos y va a generar, en este caso, una tabla comparativa para los 10 papers que sean más relevantes. Y acá, por ejemplo, ya te da otras funciones que son la versión de paga. En este caso, nosotros vamos a darle simplemente a generar reporte. Sí, es verdad, cuando subimos en inglés, por ejemplo, es mucho más fácil que encuentre bibliografía. Eso es porque gran parte de la bibliografía en este caso, por ejemplo, está subida en ese idioma, ¿no? Pero vamos a ver que acá empieza a pasar por ciertas fases, ¿no? Acá se ha creado ya la parte, se ha creado automáticamente el título, aquí he colocado en este caso la pregunta, y aquí te dice cuál es el estatus en este caso. Va a empezar a obtener aquí, te dice los papers, luego va a empezar a revisarlos, va a extraer la data y va a generar un reporte. Acá abajo también te está diciendo cuáles son las columnas que va a colocar, por ejemplo, cuál es el contexto del estudio. También, por ejemplo, los métodos de implementación, quality control, tipo de investigación. Aquí vemos también, por ejemplo, que para cada punto aquí coloca algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, empieza a generar preguntas. La primera es si es que el estudio se enfoca, en este caso, en obras industriales, en la etapa de construcción. Y aquí te dice residencial, comercial. También te dice, por ejemplo, el estudio, en este caso, se enfoca en ambos, el look ahead y también en el tema de los protocolos. Y aquí, por ejemplo, si es que sí cumple el paper, aquí cuántos papers cumplen, tal vez, cuáles no cumplen y empieza a evaluarlos, ¿no? En este caso, como les mencionaba, aquí estoy evaluando 50 papers y a los que obtengan, por ejemplo, la mayor cantidad en este caso, los va a seleccionar como los mejores y va a extraer en este caso un reporte. Vamos a ver ahora qué es lo que nos sale. Está generando el reporte, como les mencionaba, aquí, por ejemplo, puede tardar hasta 5 minutos. Aquí, por ejemplo, como les mencionaba, he identificado 50 papers relevantes. Ha utilizado aquí ciertos criterios, por ejemplo, el contexto, que es lo que había evaluado, ¿no? Esto se utiliza como criterio para evaluar. Y acá, por ejemplo, ha extraído, en este caso, data respecto a esto, el tipo de estudio, también, por ejemplo, temas relacionados ya a nuestra pregunta, ¿no? El Lean Construction, control de calidad. Y bueno, una vez que tenemos esto, vamos a dejarlo cargando un rato, porque aquí, por ejemplo, está obteniendo las citas, está generando un resumen. Y mientras esto va cargando, vamos a seguir viendo las demás funcionalidades. Me gustaría saber si es que hasta esta parte todo está claro y pudieron seguirme. Ya veo que sí. Si vamos a colocar nuevamente, vamos a abrir otra pestaña de Elicit para probar otra funcionalidad en paralelo. Vamos a dejarlo ahí cargando y luego vamos a volver cuando ya esté el reporte para simplemente exportarlo. Y entonces nosotros hemos obtenido ya, bueno, está en proceso de reporte de investigación. Y ahora vamos a ver en este caso la función de búsqueda de papers, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la función de extracción de reporte, cuyo objetivo es ofrecer una síntesis de la literatura existente en torno a la pregunta de investigación que se le ha dado. La funcionalidad de búsqueda de papers se enfoca un poquito más en hacer una búsqueda que es también algo parte manual de los artículos relevantes y le da al usuario un poco más de control, ¿no? ¿A qué me refiero con que le da un poco más de control? Que, por ejemplo, le permite modificar ciertos filtros. Esa funcionalidad, bueno, es ideal para iniciar la investigación y busca en, bueno, 125 millones de artículos y va presentando en grupos de 8 los papers más relevantes.
y se puede personalizar, como menciona aquí, las columnas, aplicar filtros y también chatear con los artículos para tener una mejor comprensión. Vamos a ver cuáles son algunos criterios, por ejemplo, de filtro en este caso. Como les mencionaba, cuando se realiza investigación, hay un límite de antigüedad que tiene que tener en este caso el paper, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos delimitar que máximo sea hasta el 2020, del 2020 hasta el 2025. También, por ejemplo, podemos nosotros filtrar de acuerdo a la calidad de la revista. En cuanto a calidad de la revista, por ejemplo, si es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 o cuartil 4, podemos filtrar eso. También el tipo de estudio que tiene. Por ejemplo, podemos buscar estudios de tipo de revisión sistemática y entre otros. Aquí también, por ejemplo, aquí es donde vamos a necesitar nosotros el input que mencionábamos de las sesiones pasadas, que es en este caso los keywords. Si, por ejemplo, mi tema es acerca del impacto que tiene el uso de Lookahhead y los protocolos en el control de calidad, los keywords en este caso, por ejemplo, son Lean Construction, Quality, Lookahhead Planning, en este caso también puede ser edificios industriales, por ejemplo, Industrial Buildings. Estos keywords también algunas exclusiones en este caso. Eso es en cuanto a los criterios de clasificación o de filtrado. Y en cuanto a las columnas, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una tabla como esta, podemos ver que aquí están las columnas, ¿no? Las columnas en las cuales se va a ir colocando información acerca del paper. Podemos nosotros colocar hasta un máximo de 2, 3 columnas en una versión gratuita. Entre esos, por ejemplo, los principales resultados, un resumen, la metodología, limitaciones, intervención. Nosotros podemos ir añadiendo los campos que más necesitamos para colocarlo aquí en esta tabla, ¿no? Entonces, esto en resumen es la función de búsqueda de papers. Vamos a irnos ahora a Elisy, vamos a ver cómo va. Sigue aquí generando. Ya, habíamos visto nosotros aquí esta primera función, que era la de generar un reporte. Vamos a ver ahora esta segunda función, que es la de búsqueda de papers. Aquí vamos a copiar la misma pregunta, pero en este caso vamos a tomar la pregunta y colocarla, podemos colocarla también en inglés. Pero acá podemos colocar la pregunta en inglés y ahí igual va a empezar a evaluar la pregunta. Dice, ujú, y te da algunas sugerencias, ¿no? Segundo tiempo, ujú. Ya, hasta ahí. Entonces vamos a darle aquí en este caso siguiente. Aquí, por ejemplo, está cargando un pequeño resumen. Aquí, por ejemplo, me ha dado aquí por default esto. Aquí me ha dado las fuentes que yo necesito y para cada fuente, por ejemplo, me da el autor, el título, me da el número de veces que lo han citado y el año, ¿no? Y acá, por ejemplo, me da un pequeño resumen. Vamos a ver que nosotros, por ejemplo, podemos añadirle, yo quisiera saber, por ejemplo, lo, lo que se encontró, ¿no? Las cosas principales que se encontraron en el estudio. Y aquí nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que principalmente se encuentra en el estudio? Ya. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, voy a bajar un poco, la función de filtros. Aquí nosotros podemos filtrar en esta parte. Aquí, por ejemplo, si es que tiene un PDF. Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos mover esta barrita. La vamos moviendo. Para en este caso colocarlo, aquí vamos a colocarlo hasta 2020. Y acá, por ejemplo, está la calidad, ¿no?
En este caso, podríamos utilizar revistas que son cuartil 1 hasta cuartil 2. Y acá están los tipos de estudio, como les mencionaba. Acá podemos colocarlo para que sea todos y acá podemos colocar nosotros. En este caso, las palabras clave, vamos añadiéndolas uno a uno. Entonces vamos a realizar eso. Yo, por ejemplo, voy a correr esta barrita hasta que llegue a 2020. Aquí voy a colocarla hasta cuartil 2. Lo voy a mantener así por ahora. Le voy a empezar a colocar algunas palabras clave. Vamos a ir viendo qué es lo que sucede cuando le colocamos más o menos palabras clave. Si yo, por ejemplo, le coloco Lean Construction, aquí, también, por ejemplo, Quality. También si colocamos, por ejemplo, Industrial, en este caso son aves industriales, Warehouse. Y le damos aquí a Apply. Nos damos cuenta de que este es muy específico, ¿no? Le estamos dando algo demasiado específico. Queremos algo exactamente como lo que estamos buscando, que sea para naves industriales, que tenga link, que tenga, en este caso, calidad. Y no nos da un resultado, pero si, por ejemplo, nos enfocamos aquí entre Link Construction y Quality y le damos a buscar, aquí a Apply, ya nos van a salir resultados en este caso. Nos salen en este caso papers más recientes. Podemos ver que esta parte, por ejemplo, también nos permite, bueno, en una versión ya de paga, nos debería permitir exportar esto como en formato CSV y en formato VIP, que nos permite conectar con Zotero y Mendeley. Ah, está bien, genial. Hasta esta parte todos pudieron obtener esto. Pudieron obtener una tabla, en este caso con los resultados filtrados por fecha de publicación, por la calidad y también los keywords. O si es que alguno tiene una consulta. Aquí, por ejemplo, nos da otras columnas que podemos añadirle, ¿no? Vamos a ver, vamos a colocar también en este caso las limitaciones. Y vemos que con eso hemos llegado nos aparece un mensajito, ¿no? Aquí aparece que la cantidad de columnas ha llegado al límite porque solo nos permite en ese caso colocarle 3 columnas. Nosotros podríamos sacar una de estas columnas y bueno, mm, cambiarla por otra, pero siempre van a poder ser 3 nada más en la versión gratuita. De aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer ya con miras al taller es nosotros descargar esto, ¿no? Ir viéndolo. Tenemos que empezar a hacer una revisión de esto que se tiene. Yo voy a ocultar esto para verlo mejor. Y aquí lo empecé a ordenar, ¿no? Por relevancia. Este primero es de construcción 4.0, que aquí, por ejemplo, está viendo la aplicación de calidad. En este caso es para obras residenciales, pero también se puede aplicar. Nosotros podemos ir, por ejemplo, aquí seleccionando los papers, ¿no? Seleccionamos los papers que sí queremos utilizar, por ejemplo, el impacto de la adopción de Lean. Aquí vamos evaluando de acuerdo a lo que necesitamos y podemos aquí nosotros ir seleccionando, ¿no? Y acá podemos añadir, por ejemplo, aquí está para las otras funciones. Podemos crear ya una tabla más actualizada solo con los papers que nosotros necesitamos. O podemos, en este caso, generar un resumen.
Vamos a darle aquí a... Ahí veo que Ángel tiene una consulta. Acá, por ejemplo, si yo le pongo que lo resuma, me lo va a resumir. Acá, por ejemplo, yo puedo ir seleccionando los papers que yo quiero, ¿no? Deberían escoger como mínimo 5. 5 en este caso para el ejemplo del taller. Acá ustedes pueden ir seleccionando, ¿no? Seleccionan, por ejemplo, así. Y acá bajan y le dan aquí a New Step. Aquí, por ejemplo, aquí, a ver, vamos a darle em, Clean Construction. Y ahí va a empezar a buscar, ¿no? Entonces nosotros podemos ir obteniendo, por ejemplo, bastantes papers y vamos seleccionando y podemos ir filtrando poco a poco, ¿no? Y vamos bajando y bajando. Y para informarnos, pues utilizamos la función en este caso de Summarize. Y digamos que yo he cargado aquí una cantidad de papers. Aquí me ha extraído 16. Yo puedo, por ejemplo, también añadirle más, ¿no? Dejarle que me cargue más. Tal vez ninguno de estos en realidad está alineado con lo que estoy buscando y le doy a cargar más y va a seguir cargando. Y entonces yo le di a cargar más y me ha cargado en este caso 16 más. ¿Hasta ahí alguno tiene una consulta o pudieron seguirme hasta esa parte? Buenas noches. ¿Podría repetir esa parte de los filtros, por favor? Sí. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos filtrar y hay bastantes criterios, ¿no? Aquí, por ejemplo, el primer criterio es si es que tiene un PDF o no. En este caso no lo estoy colocando porque va a limitar bastante, en este caso, la búsqueda. En cuanto al año de publicación, en este caso estamos asumiendo que el requisito, en este caso, digamos, para la tesis es de un máximo de 5 años. A partir del 2020, 2021 podemos empezar a buscar, cosa que no me da papers que son muy antiguos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, te permite controlar la calidad de la revista. En este caso, las revistas se encuentran, por ejemplo, en diferentes cuartiles, ¿no? Donde el cuartil 1, por ejemplo, son de mayor calidad. Y hay proyectos de investigación donde te piden que, por ejemplo, tus referencias sean simplemente con papers de cuartil 1. A veces lo requieren de esa forma, entonces se puede hacer el filtrado ahí, ¿no? Yo lo estoy colocando aquí hasta cuartil 2. Aquí, por ejemplo, están los tipos de estudio. Si es que yo selecciono algunos, por ejemplo, puede que limite bastante esto. Si yo seleccionara, por ejemplo, aquí en revisión sistemática, los papers de revisión sistemática probablemente los hayan visto, son aquellos que analizan cientos de papers y a partir de eso empiezan a hacer una comparación y colocan aquí a veces una tabla con conceptos, empiezan a hacer un análisis completo de todos esos papers, ¿no? Por ejemplo, el ICI te permite también hacer una revisión sistemática, pero eso ya en su función premium. Te permite también revisar ya no pocas fuentes, sino que hacer un análisis entre muchas fuentes, ¿no? Pueden ser 500 o más, dependiendo ahí también del plan que tengan. Y luego está, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, los keywords. Los keywords, bueno, son las palabras claves, en este caso, relacionadas a su proyecto de investigación. En este caso, las que yo coloqué, por ejemplo, son Lean Construction y Quality. Tal vez si es que alguno también pudiera colocar algún ejemplo ahí en el chat de cuáles son los keywords que están utilizando. Aquí hay que tener en cuenta algo si es que nosotros colocamos demasiados. Si colocamos, por ejemplo, todos, puede ser que a veces salga como me ha salido, ¿no? Que no hay resultados encontrados. ¿Por qué? Porque yo había puesto naves industriales y puede que ese estudio todavía no haya para naves industriales.
Y aquí, por ejemplo, está también para saber si es que, bueno, para limitar qué es lo que yo no quiero que contenga, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo colocar, claro, ahí veo ujú, que Ángel, por ejemplo, ha colocado esto como palabra clave, beam-based. Que en este caso es la auditoría BIM, ¿no? Aquí si colocara, por ejemplo, solo BIM y tal vez el otro concepto, le saldrían cosas más generales, pero podría colocarlo aquí como el keyword sería pues BIM y aquí audit, para auditar modelos BIM. Ya. No sé si con eso quedó clara la consulta que habían hecho. Ahí, bueno, asumo que sí. Ya. Entonces tenemos hasta aquí, por ejemplo, nosotros la función de búsqueda de papers. Aquí también te arroja un resumen breve, ¿no? Ahora vamos a volver a, en este caso ya tenemos el reporte. A ver, nosotros teníamos aquí dos funcionalidades. Habíamos dejado la primera cargando, recuerdan, la de generación de reporte de investigación. Y vamos a ver qué es lo que nos ha arrojado en este caso. Vamos a analizar este resultado. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que te bota? A diferencia de, por ejemplo, de la búsqueda de fuentes, no solo te arroja una tabla, en este caso con ciertas columnas o categorías a considerar, sino que también te analiza un poquito más, ¿no? Te va dando, en este caso, un poco de información acerca de cómo está en sí el estado de arte relacionado al tema que se colocó a la pregunta de investigación. Acá, por ejemplo, te da una pequeña primera idea, luego, por ejemplo, aquí te da un resumen de todo lo que se tiene. Si vemos esto, por ejemplo, aquí te dice de dónde viene, ¿no? Aquí le damos esa parte. Aquí. Y aquí te dice que, por ejemplo, son citas que vienen de cierta parte, ¿no? No es que lo está inventando necesariamente, sino que viene una cita de un lado. Y aquí coloco un resumen. Y eso te va a ayudar a tener un poco más de contexto. Ha revisado, en este caso, las 50 fuentes más importantes y a partir de eso, bueno, aquí te va a dar 10. Aquí, por ejemplo, te coloca para el tema de Look Ahead y protocolos Lean Construction para el control de calidad de una nave industrial. Te dice, acá, por ejemplo, te está diciendo, no se asocian mejoras en control de calidad durante la construcción. Acá, por ejemplo, también te dice, por ejemplo, entre los beneficios cuantificados se señala una reducción de tiempo y también de costos. Además, se reportan mejoras en productividad, eficiencia del seguimiento de indicadores. Y aquí te va colocando, ¿no? Eso todo extraído de los papers. Y aquí te dice cuál es el método que ha seguido. El método que ha seguido es que ha analizado 7 papers de un inicial de 50, siguiendo 6 criterios, ¿no? Era lo que justo les mencionaba hace un ratito, si se dieron cuenta acá colocaba como que ciertos criterios, habían varios criterios, y aquí empezaba a puntuarlos, ¿no? Colocaba aquí una pregunta y los puntaba como sí, como tal vez y como no. Y para los que, bueno, en ese caso son más relevantes, seleccionó 7 y a partir de eso, pues está generándolo. Vamos a ver a más detalle, por ejemplo, cuando le damos a la parte de dar más detalle, te sale esto. Voy a aumentar un poquito aquí.
el zoom para que se vea mejor. Aquí te dice, por ejemplo, cuál es el método que ha seguido. Aquí, por ejemplo, qué es lo que ha hecho, identificado papers, 50 papers. Y ustedes, por ejemplo, también pueden cargarle papers de forma manual, ¿no? Que lo vamos a ver también como la última funcionalidad después de esto. Y a partir de eso, por ejemplo, he utilizado ciertos criterios. Aquí te dice qué criterios ha utilizado. Por ejemplo, el contexto del estudio, los métodos de implementación, en este caso respecto a control de calidad, el tipo de investigación, por ejemplo, la fase de implementación y la evidencia base. Ha analizado estos 50 papers en base a estos criterios y a partir de eso, para el análisis, por ejemplo, que ha tomado 7, ¿no? Y los otros pues los ha descartado, se ha quedado con estos 7. Ujú. Y estos son los 7 que muestra acá. Acá te dice, por ejemplo, para cada criterio qué es lo que he obtenido, aquí el study type. Este, por ejemplo, es un caso de estudio. Acá, por ejemplo, en study type podría salir algunos systematic review, que son revisiones sistemáticas. Acá, por ejemplo, es una investigación empírica. Voy a ocultar eso para que se vea mejor. Aquí están los criterios, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es muy importante porque yo puedo ver el contexto, en este caso, para el estudio que yo quiero, ¿no? Aquí te dice, por ejemplo, que es general para los proyectos de construcción. Aquí, por ejemplo, te dice que es para una universidad, aquí para un proyecto residencial. Si es que, por ejemplo, aquí, acá abajo, por ejemplo, te dice que es para un colegio. Si es que aquí saliera, por ejemplo, para una edificación tipo industrial, sería bastante relevante, ¿no? Porque es algo que específicamente se está buscando en la pregunta. Y aquí, por ejemplo, te dice cuál es el foco que se está tomando para la implementación en este caso. Aquí, por ejemplo, es BIM y Lean. Aquí, por ejemplo, Lean y PMO. Acá, por ejemplo, Look Ahead Planning, que bueno, está más relacionado a lo que se quiere hacer en este caso. Y aquí te botan los más relevantes, ¿no? Y luego aquí te da, por ejemplo, para todos un pequeño resumen de la cantidad de cada uno. En este caso, por ejemplo, hay varios que son estudios de implementación con proyectos piloto. Y aquí te da un resumen. Aquí te da, por ejemplo, ya relacionado a lo que es control de calidad. Aquí, por ejemplo, es importante porque aquí te dice cuál es el método que se ha utilizado para, en este caso, el control de calidad. Aquí, por ejemplo, te menciona algunos indicadores que pueden ser claves, ¿no? Algunos indicadores que se pueden utilizar en este caso para evaluar. Entonces, de acuerdo a eso se puede filtrar también. Mm. Y en general, bueno, te genera un reporte y aquí abajo en el reporte al final te da las referencias de todos, ¿no? Te da las referencias en este caso ya citadas y acá abajo, si se dan cuenta, te da la opción de descargarlo en 3 formatos. Como les mencionaba, el formato BIP se puede conectar, por ejemplo, con Zotero o Mendeley. Que bueno, Zotero es una herramienta que nos permite hacer el citado y también referenciar en este caso de forma muy rápida, ¿no? Si es que nosotros lo tenemos integrado, por ejemplo, dentro del Word, entre otras opciones. La idea es tener nosotros este archivo en BIP, por ejemplo, y nosotros podríamos importarlo también a nuestra biblioteca de Zotero. Ya. Entonces, ese es básicamente el reporte que se tiene. A ver.
Nosotros podemos también, por ejemplo, aquí compartir esto. Vamos a activar esta función, la atrás. Y si ustedes, por ejemplo, puede que ustedes hayan ocultado como yo en esta parte, pueden utilizar esta parte para ocultar o no. Acá yo lo voy a mostrar de nuevo y aquí te dice, por ejemplo, el reporte, te da todos los detalles. Y acá, por ejemplo, nosotros vamos a darle aquí a Save PDF. Y ahí vamos a descargarlo. Ya. Y aquí, por ejemplo, ya se ha descargado, ¿no? Vamos a ver que nos reporta todo de forma bastante completa. Aquí están todos los cuadros que hemos colocado, todo lo que ha arrojado en este caso y también las referencias, ¿no? Acá las referencias, por ejemplo, si le damos clic, nos va a mandar en este caso a la fuente. Pero unas fuentes, bueno, sí están habilitadas para descargar y otras no. Entonces, hasta ahí me pudieron seguir y pudieron todos exportar su reporte. Me gustaría que me confirmen por el chat para poder continuar. Sí, bueno, entonces que pudieran exportar su reporte, genial. Ya, vamos a ver ahora. Creo que la mayoría ha podido seguir hasta esta parte. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a abrir otra pestaña de Elicit y vamos a ver una última función, que es, por ejemplo, la de, en este caso, nosotros cargar nuestros papers. Aquí ustedes pueden cargar los papers en sí, en PDF que tengan. Voy a darle yo aquí a cargar. Yo voy a cargar estos que ya, bueno, he descargado en este caso. Ustedes pueden cargar cualquier paper que tengan ahí a su disposición. Para probar la funcionalidad, yo les voy a pasar aquí por el chat un paper. Pueden utilizar ese paper para cargarlo y ver qué es lo que les arroja, si es que alguno no tuviera un paper a la mano. Ya, vemos que ya cargó. En este caso, ha cargado aquí 4. Aquí te da la función de organizarla, en este caso con tags, pero ahora no lo estoy colocando. Yo estoy colocando estos 4. Una vez que tenemos esto ya cargado, le vamos a dar aquí a siguiente. Ya, y aquí tenemos, por ejemplo, los 4 papers. Una vez que tenemos eso, vamos a añadir aquí un nuevo paso, tal y como teníamos con la búsqueda de fuentes. Aquí podemos colocar, por ejemplo, Saracata. Vamos a darle al siguiente. Colocar esto. Podemos colocar aquí también, por ejemplo, para todas las fuentes, nosotros podríamos generar tablas, ¿no? Acá podemos añadir, por ejemplo, los descubrimientos, hasta ahí. Y bueno, hasta ahí se ha llegado al máximo, ¿no? Tenemos la tabla. Aquí, por ejemplo, podemos hacer más cosas. Acá, por ejemplo, te va a dar un resumen, será de esa parte. Es bastante parecido a lo que habíamos visto en la búsqueda de fuentes. Aquí te da un resumen. Entonces, esta era la tercera funcionalidad. Hasta ahí pudieron seguir también esta parte para ya pasar al taller que va a ser por grupos y va a ser algo más aplicativo.
Ya, todo ok. Entonces, ahora que está todo ok, voy a pasar al Miro. Por favor, todos diríjanse al Miro. Me gustaría que por favor los admins de iCode pudieran compartir el link del Miro por el grupo para que todos puedan acceder. Voy a darle aquí. A ver, les comparto también el Miro, si no. A ver, ya lo tengo. Ahí les compartí el link del Miro para que puedan ingresar aquellos que no tienen el link a la mano. Ya, entonces les voy a dar las indicaciones para este primer taller. Vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos visto. A ver, aquí voy a bloquear esto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ya hemos visto? Hemos visto aquí el input, ya tenemos el input de los keywords, la pregunta de investigación. Y para la última parte vamos a necesitar el brief también, así que vayan alistándolo. Aquí ya hemos visto también las funcionalidades de Elicit. Hemos extraído en este caso nuestro reporte de investigación. ¿Qué vamos a hacer con ese reporte de investigación? Aquí si se dan cuenta, acá abajo hay una parte que dice generación de reporte de literatura. Aquí. Entonces, ese reporte que ustedes han extraído en formato PDF, lo pueden colocar así, ¿no? Pueden colocarlo así. Simplemente arrastran el documento. Es arrastrar el documento al tablero Miro y se va a colocar. Lo colocan ahí. Hemos realizado también la búsqueda de fuentes. Ahora falta, por ejemplo, seleccionar las fuentes que vamos a utilizar y descargar el PDF. Ahorita les enseño un poquito cómo pueden descargar ese PDF de forma rápida. Ya. Entonces, pasamos a las indicaciones para el taller. Como les mencionaba, tener listo. Ya tienen su cuenta de Elicit. Antes de dirigirnos a los breakout rooms, pues en este caso lo que tienen que hacer es del equipo en el cual ustedes están, que va a ser de 5 integrantes, tienen que seleccionar la pregunta de investigación de una de los participantes, luego generar un reporte de literatura, que es este, que el que hemos generado aquí, pero ahora con su tema, colocar un reporte de literatura y exportarlo a PDF y colocarlo aquí. Luego también, por ejemplo, realizar la búsqueda de papers y seleccionar 5 fuentes. Y ahora, por ejemplo, al final nosotros tenemos que tener como output esas 5 fuentes, esos 5 papers. Nosotros habíamos realizado aquí una búsqueda, ¿verdad? Teníamos esa búsqueda de los papers. Vamos a seleccionar algunos y les voy a enseñar, por ejemplo, aquí ustedes pueden utilizar esta página que nos permite descargar. Ahí les voy a pasar el link por el chat de Zoom. Ahí ustedes pueden buscar, por ejemplo, los papers con los doy, ¿no? Es importante que ustedes sean estos PDFs descargados porque van a ser una base para trabajar en Notebook LM. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se van aquí a la parte, por ejemplo, del paper que ustedes quieren. Se van a la parte de doy. Aquí, copy doy. Lo pegan. Y aquí, por ejemplo, va a cargar, va a revisar aquí en la fuente. Dice que no lo tiene. Si es que no lo tiene, lo pueden buscar, por ejemplo, en Scopus. Acá, por ejemplo, yo he realizado la búsqueda. Ok. Voy a ir al inicio para mostrarles. Pueden buscarlo también en Scopus. La idea es que si son 5 integrantes, pues cada uno descargue uno, ¿no?
Simplemente pueden copiar aquí, por ejemplo, el título. Y le dan a buscar. Aquí voy a colocarle todo el título. Van buscando aquí el título del artículo. Este es el título, voy a copiar y voy a pegarlo. Y aquí me sale, ¿no? Para eso, por ejemplo, tienen que utilizar su cuenta de la universidad. Y acá, por ejemplo, pueden ver el PDF. Y aquí ya lo descargan. Es justo el que les pasé, ¿no? El paper que les pasé. Pueden utilizar estas dos fuentes para buscar y descargarlo. Como es un ejercicio más de prueba, si es que, por ejemplo, alguno no les apareciera, pasan al siguiente y la idea es que cada uno consiga un paper, ¿no? Eso para el taller. Y una vez que tengan eso, simplemente colocan aquí, pegan el reporte en este caso, el reporte de las fuentes. Y también, por ejemplo, pueden colocar aquí, arrastran en papers seleccionados, los 5 papers que van a utilizar, lo arrastran nada más y lo colocan así. Aquí tienen que colocar 5. Entonces, ya me gustaría saber si es que hay alguna consulta respecto a la dinámica del taller para ya pasar en este caso a los breakout rooms. ¿Hasta ahí alguna consulta? Se va a dar para el taller en este caso 10 minutos para que realicen esto. Mientras tanto, vamos a estar nosotros pasando por los grupos. No, no cada participante va a tener que seleccionar 5 papers. Cada participante es su grupo. Se necesitan en total 5 papers. Entonces, un paper por participante. Y lo van colocando. Van a trabajar en grupos, van a seleccionar solo una de las preguntas de investigación. Tal vez para alguna de las preguntas ya tengan incluso fuentes y no van a necesitar buscar, ¿no? La idea es que también lo puedan descargar de aquí del Elixir para hacer el ejercicio. Entonces, es básicamente si se dividen es un paper por persona. Con eso no sé si queda absuelta la consulta, Ángel. Ya, genial. Entonces vamos a pasar a los grupos para realizar la dinámica y me gustaría que por favor los administradores de Code me apoyen con ello. Ya les debe de haber salido la opción para unirse y le dan a aceptar y nos unimos a las salas de grupo. Sí, sí, correcto. Correcto, Ángel.
Ya. Veo que han estado ya completando aquí, en este caso, por ejemplo, sus papers. Veo que aquí, por ejemplo, el equipo 2, vamos a ver este ejemplo que creo que es el que está un poco más avanzado. Para recordarles también que vayan alistando su brief porque lo van a necesitar para la segunda parte de la sesión, que es con Notebook LM. No, vamos a ver un poquito aquí de lo que ha desarrollado Bueno, el ¿está bien? grupo 2. Trabajo por el seguro de la móvil. Ahí. Bajo a ver, no me acuerdo, supongo que va a sacar información, sacar cita. Y tengan Y cuidado con el audio, por sí, no sé favor. cómo. Y la medida de voz me apoya muteándolos. Ya. Entonces vamos a ver aquí la pregunta de investigación del grupo, que colocó de qué manera el desarrollo de un aplicativo en Python puede automatizar el análisis sísmico de edificaciones con sistema estructural de muros portantes y hasta 15 metros. Y aquí, por ejemplo, ha colocado como keywords análisis estructural, automatización Python, modelado y bueno, BIM, ¿no? Que bueno, aquí, por ejemplo, más relevante con lo que menciona, pues sería el análisis estructural, la automatización, el Python. Ahí tal vez el modelado BIM no sería tanto como una palabra clave. Las otras, por ejemplo, son mucho más relevantes en esta investigación. En el caso del reporte veo que sí lo han generado, aquí todo correcto, tienen aquí el PDF generado aquí por Elisi, así que eso está genial. Y de los papers, pues de 5 se tienen aquí 3 papers y creo yo que con eso es suficiente en este caso para probar las funcionalidades de Notebook. Sí, Ángel, estabas levantando la mano. Sí, comentar de que en el reporte de literatura nos menciona que usando el software de tags, al implementar el Python, se puede disminuir el tiempo de análisis, ¿no? Entonces eso nos indica que el ELISIC efectivamente nos ayuda a encontrar bibliografía adecuada, ya sea para este tipo de estudios o para otros que los compañeros han trabajado. Eso lo hemos definido en equipo y esos son los resultados que hemos obtenido, ¿no? Sí, por ejemplo, eso está genial porque aquí te colocan, ¿no? Algunos ejemplos de software que en este caso sirven para el análisis estructural y te da aquí, por ejemplo, en cuanto a Python, incluso te menciona aquí, por ejemplo, qué librerías se pueden utilizar en este caso para realizar esas automatizaciones. Entonces, por ese lado está bastante bueno aquí el reporte. Bueno, entonces ya culminando el taller. Ahí los que no han podido completar, veo que algunos han estado ahí colocando, se han quedado en el camino. Ya sería que lo realicen viendo la grabación de la sesión y lo puedan completar, bueno, para el taller siguiente, ¿no? Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la sesión, que va a ser sobre Notebook LM, que la va a estar dirigiendo Fabricio en este caso. Bien, gracias por el pase, Julián. Voy a subir un poco mi volumen. Ahí está. Bien, entonces vamos a presentar la pantalla y tal cual menciona Julián, esa segunda parte va a ser prácticamente la continuación de lo que acaban de realizar, pero complementando con otra herramienta que es Notebook LM. Bien, entonces vamos a compartir por aquí. Bien, me parece que ya podrían visualizarlo. Bien, entonces vamos a arrancar con esta herramienta que básicamente tal cual lo menciona su nombre es tu cuaderno digital. Bien. Entonces, venimos de haber ya justamente recopilado bibliografía que está vinculada de tal manera que pueda justamente brindarnos información sobre el tema de investigación que hemos elegido. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, en base a esa bibliografía, poder justamente procesarla. Normalmente lo que se suele hacer es que recopilamos una serie de PDFs en cierta cantidad, cierto rango de años delimitados, y pues solemos hacer una revisión. Normalmente se hace una revisión, un escaneo rápido en base al foco que suele ser la parte del abstract, la parte de lo que es los objetivos. Revisamos un poco de la metodología y las conclusiones. Suele ser un escaneo rápido para ver qué bibliografía de verdad es más adecuada, cuál no es, y según eso poder hacer una recopilación, un match. Bien, ese proceso actualmente se puede hacer con estas herramientas, como por ejemplo Notebook LM. Bien, entonces, ¿en qué consiste el uso de esta herramienta? Bien, esta herramienta es un cuaderno experimental de Google, tal cual lo menciona aquí,
justamente está impulsado por inteligencia artificial y tiene ese plus, ese valor añadido de poder aprender justamente de tus fuentes, ¿bien? Tus documentos, de tus videos, tus audios, ya sea documentos PDFs, TXT, etcétera. Puede aprender en base a lo que tú le vayas cargando y con eso de ahí poder darte justamente una asistencia. Bien, entonces la asistencia, es especialista en IA, pues lo que hace es generar resúmenes, responderte preguntas, crear notas, inclusive puede generar podcasts, es decir, en base a la información que tú le cargaste, puede hacer todo un esquema de párrafos a modo de entrevista y poder generarte un audio en donde tú puedes escuchar a otra persona hablando justamente sobre el tema que tú le has planteado en base a tus fuentes. Y de esta manera poder darte tal vez algún tipo de input diferente. Sabemos de que es diferente la forma en la que aprendemos, la forma en la que procesamos. Algunos son tal vez más visuales, con el tema de mapas mentales pueden visualizar mejor la información. También tiene la herramienta Notebook LM para generar mapas mentales. También tiene la parte de la memoria auditiva, por ejemplo, algunos, para poder, pues, mediante audio traducir escuchando justamente estos podcasts. O también está, pues, simplemente el chatbot o la parte de la interfaz textual para poder justamente leer el contenido, resúmenes, hacer preguntas, consultas y poder crear anotaciones. Bien, entonces, esos plus justamente tiene esta herramienta Notebook LM. ¿Qué beneficios tiene como tal? Pues posee justamente esta capacidad de darnos un análisis automático de la documentación que le vamos cargando. El tema del podcast, poder transformar los textos a voz humana, básicamente, nos genera un ahorro de tiempo, ya que nos da acceso a resúmenes, preguntas frecuentes e instantáneas. También el tema de la interacción natural, ya que su IA justamente está configurada para eso, para poder interactuar de manera más amigable. Y también en la parte de la contextualización, que básicamente es de que todas las respuestas van netamente vinculadas a las fuentes o archivos que le hemos justamente subido. Bien, como tal, las funcionalidades que tiene a modo principal, pues son la guía del cuaderno, que básicamente te hace un resumen automático y preguntas sugeridas para hacer esto. Vamos a verlo dentro de un momento. El chat con documentos, podemos hacer preguntas, respuestas, con citas en base a lo que le hemos cargado justamente. Los formatos, como tal, nos puede generar un formato de preguntas y respuestas, de índices, de entrevistas y mucho más según lo que le vayamos sugiriendo. Notas de IA, podemos almacenar ciertos comentarios, ciertos resúmenes o puntos clave que consideremos necesarios, poder guardarlo en un apartado de notas y también luego esto poder convertirlo en lo que son fuentes propias del notebook. Bien, y también el tema del podcast para poder generar conversación en audio justamente sobre las fuentes. Bien, entonces, ¿cuáles son los primeros pasos para poder justamente seguir bien el uso de Notebook LM? Bien, para esto lo que vamos a hacer es primero entrar al link. Vamos a compartir pantalla ahora ya en la herramienta como tal. Bien, aquí está. Vamos a entrar a Notebook LM, nos vamos a crear una cuenta, probablemente es con la cuenta de Google. Y una vez de que ya estemos en esta interfaz, en este link que están viendo aquí, lo que tenemos que hacer es ir a la parte de crear un cuaderno nuevo. Le damos aquí clic y justamente se nos va a agregar, se nos va a añadir ya toda esta interfaz, que es la interfaz base en la cual viene Notebook LM. Bien, entonces les paso el link por aquí para que puedan también hacer seguimiento. Bien, por el chat de aquí. Bien, verificamos rápidamente. Ok, todo correcto. Bien, entonces, ya estando aquí, lo primero que vemos, lo primero que nos pide es que le carguemos justamente fuentes al Notebook LM. Bien, tenemos aquí varios tipos de fuentes. Nos piden fuentes textuales, PDFs, TXTs, formatos Markdown, formatos también en audio, en formato MP3, por ejemplo. Tenemos también la posibilidad de acceder a nuestra nube y poder cargarle documentos de Google, presentaciones, poder cargar vínculos también, por ejemplo, a páginas web, vínculos de videos de YouTube, o poder pegar simplemente texto que tengamos recopilado, tal vez hemos sacado de algún tipo de fuente. Queremos pegarlo, pues lo copiamos y lo pegamos directamente y lo tenemos ya como fuentes. Bien, voy a subirle un par de fuentes que tengo por aquí. De un momento. Bien, voy a subirle por aquí un par de fuentes. Son estas de aquí. Bien, entonces simplemente voy a arrastrarlas y las voy a colocar directamente ahí. Una vez que las coloqué, simplemente he arrastrado de mi carpeta y las he arrojado ahí. Automáticamente hace la carga, como pueden ver. Bien, hace la carga de los documentos
y automáticamente me da ya un preliminar de qué es más o menos lo que acabo de cargar. Bien, me dice, he cargado justamente algunas fuentes, por ejemplo, una de ellas es el Lean Construction en Egipto, conocimientos, tal, me da un pequeño resumen y me deja ya a mi disposición lo que yo quiera hacer con la información que acabo de cargar. Bien, en la parte izquierda está justamente el panel de fuentes, donde puedo ir habilitando o deshabilitando las fuentes que yo quiera que sean operativas en cierto momento. Puedo también agregar más. Si le doy clic aquí, se abre otra vez esa ventana donde podemos subir los archivos, subir audios, subir videos, etcétera. Bien. También está la parte de descubrir. Si es que quiero buscar fuentes, puedo hacer una pregunta aquí, dar un comentario y poder hacer la búsqueda. Sin embargo, pues esta no está vinculada a algún tipo de repositorio, así que la búsqueda la va a ser libre en la web y va a darnos pues fuentes tanto de fuentes indexadas como fuentes no indexadas o más informales. Entonces, lo más adecuado es seguir el flujo que vimos con Elicit, sería más ideal. Bien, tenemos ya la información lista, la cargamos, podemos ir interactuando, por ejemplo, mencióname un pequeño resumen de en qué consisten las fuentes que te he cargado. Bien, le damos esto como input, esperamos un rato que procese, ya tiene la información cargada, ya sabe de qué estamos hablando, así que simplemente la va a revisar primero, va a empezar a hacer su procesamiento interno y una vez de que la tiene ya evaluada, cada una de las fuentes, pues nos va a generar una respuesta, que es lo que vamos a ver justamente en esta parte de cómo responde la herramienta, cómo responde el asistente. Bien, ahí dice, con gusto te proporciono un resumen de las fuentes que me has proporcionado. Y me dice, pues la primera fuente es implementación de Lean Construction en proyectos chinos, por ejemplo. Y me dice una descripción, ¿no? Este estudio se centra en la aplicación de técnicas y métodos de Lean Construction, me va mencionando más. Y me dice de dónde saca la información. Si yo le doy aquí, me dice exactamente de qué referencia es que está justamente sacando esto, diciéndome por ejemplo, el tema de en dónde está almacenado, en qué tipo de repositorio, dándome el link como tal de homepage, por ejemplo, la temática, los autores y una pequeña, justamente, descripción. Bien, y acá me da el título, que en este caso es esta fuente de aquí o este documento, esta investigación. Bien, entonces, de esa manera es como tiene citado todo. Como pueden ver, ahí tiene las citas de los documentos que me está mencionando y acá al final me dice de cuál es. Y me dice que es del 1S20 main PDF, por ejemplo, que obedece a esta fuente que acabo de subir. Sigo bajando por aquí, hay más, justamente más referencias, en este caso ya de otros documentos. Bajo y por acá me dice que es de este documento de aquí. Y de esa manera me da las descripciones con las citas. Pues claramente no son citas como tal textualizadas a modo de formato, pero sí citas para poder ver de dónde saca la información y que todo está sustentado en base a las fuentes que le acabamos de cargar. Bien, entonces ya tenemos esta información. Ahora, ¿qué más podemos hacer con esta herramienta? Podemos hacerle más consultas como tal, pero vamos a hacer más exploraciones. Por ejemplo, algo que nos da como posibilidad es agregar notas. ¿Qué quiere decir esto? Si le doy clic aquí, se me abre una ventana a la parte derecha y yo puedo poder colocar algún tipo de comentario que se me ocurra. Por ejemplo, tal vez los documentos mencionan la importancia y beneficios de la implementación de Lean en diferentes países. Bien, yo coloco eso como comentario. Bien, listo. Puedo por aquí cambiarle el nombre de mi comentario. De repente le quiero poner comentario 1, y le doy clic aquí y lo minimizo. Y aquí tengo mi comentario guardado. Bien, ¿qué ocurre si es que yo en este comentario número 1 yo empiezo a cargar más información? Y ya no solamente de mis fuentes, sino que cargo tal vez de fuentes que he buscado en Google, que he buscado en otros lados, empiezo a recopilar pues puntos, comentarios, de tal manera que esto se hace pues un poco más grande, más sustancial y tiene información importante que yo quisiera que también sepa mi asistente de ella, porque ahorita mi asistente sabe lo que le he cargado nada más, solamente tiene conocimiento de estas referencias que le acabo de ingresar. Bien, pero yo quisiera que ahora lo que yo ya recopilé como información importante, información base, pues quisiera que él también lo tenga. Entonces, para eso, yo puedo venir aquí abajo y decirle convertir en fuente. De tal manera que yo le doy clic aquí y automáticamente se carga como si fuera una nueva fuente, de tal manera que mi asistente ya lo tiene en su base de datos y ya puede también responderme, interactuar conmigo con esta información considerada. Bien, entonces de esa manera es como también podemos interactuar con las notas. Lo voy a quitar de momento.
Bien, ¿qué más tenemos aquí? Bien, también tenemos la parte del resumen de audio, que es algo muy interesante. Vamos a darle clic a este resumen de audio. Bien, y lo que pasa aquí a la derecha superior es que está generando una conversación con estas cuatro fuentes. Bien, está haciendo un proceso en el cual está interpretando textualmente lo que mencionan las fuentes, y esto de aquí lo va a empezar a transformar en un podcast, en un formato de audio para poder escucharlo y poder ver justamente cómo es que lo narra, cómo es que lo explica en base a las fuentes que le hemos cargado. Bien, vamos a dejarlo cargar unos minutos y vamos a seguir con más funcionalidades. Bien, también tenemos la parte de lo que es, por ejemplo, la guía de estudio. Dentro de lo que son las notas, podemos crear una nota personalizada orientada a lo que es una guía de estudio. Si le damos clic aquí, como pueden ver aquí se está generando algo nuevo, nueva nota dice, generando con base a cuatro fuentes. Y lo que va a hacer es darnos un pequeño resumen pero a modo de guía de estudio. Saben que la manera de estudiar pues hay diferentes técnicas, métodos, por ejemplo, Active Recall, repaso espaciado, y justamente este da un formato personalizado para poder hacernos unas consultas y también con sus respuestas ya ligadas, y aparte un resumen de justamente qué es lo que se ha visto. Ahí está, ya lo creo. Y por ejemplo, bajamos, tenemos un pequeño resumen de la guía de estudio, construcción, conceptos, herramientas, beneficios, nos da un cuestionario de preguntas para poder justamente hacer esta evaluación. Luego nos da las respuestas de esas preguntas. Bien, luego nos da unas preguntas en formato de ensayo para poder justamente repasar algunos glosarios para poder tener claros los conceptos y de esa manera termina la guía de estudio. Entonces, esto lo hace de manera automatizada y podemos de esa manera poder tener ya más mapeado lo que es el know-how, el conocimiento de esas cuatro fuentes. Bien. También tenemos por aquí documento de resumen, que lo que hace es algo similar, pero en este caso se enfoca netamente en poder hacer un summary de las cuatro fuentes que le acabamos de cargar. Bien, entonces va a ser algo parecido, solamente que el formato en el cual lo genera es lo que va a ir cambiando y se va a ir modificando. También tenemos la parte de preguntas frecuentes, y vamos a generarlo en paralelo, y la parte del cronograma. Bien, aquí ya se generó la parte del resumen. Tenemos por aquí el resumen de justamente qué es lo que abordan las fuentes, herramientas, desafíos, conclusiones. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos ahora la nueva fuente. Bien, que en este caso va orientado a la parte ya a modo de preguntas frecuentes. Entonces viene la pregunta y la respuesta. Pregunta, respuesta. Viene preguntas típicas. Esto podemos convertirlo en fuente, por ejemplo, si lo consideramos que es algo a tener más en cuenta, tenerlo como un documento base. Y finalmente la parte del cronograma, en base a lo que son los años de los documentos y la bibliografía que acabamos de cargar. Bien, tanto con sus fuentes como las mismas. Bien, entonces, aparte de eso, tenemos otra funcionalidad que es el mapa mental. Bien, si le damos clic a este mapa mental, esperamos un rato que lo genere, va a ser justamente ahora un esquema visual. Ya hemos visto que tenemos la interacción con el asistente, que hace un esquema textual para poder justamente hacerle consultas, pasar las fuentes. Tenemos ya las anotaciones que van justamente estructurando mejor la parte de lo que es el, las anotaciones como tal, la parte del contexto del texto. Tenemos la parte del audio, que ahorita está generando, vamos a darle un momento más a que lo pueda cargar. Y tenemos también la parte visual. Bien, si le damos clic aquí, nos va a acceder justamente a un formato a modo de mapa mental, en el cual tenemos el concepto principal que abordan las temáticas, Lean Construction, y tenemos aquí algunas de sus ramificaciones, que podemos ir extendiéndolas más de esa manera. Bien, y de esa manera tenemos varios conceptos justamente que ir visualizando, que ir analizando. Por ejemplo, Lean Construction, principales fundamentos o principios fundamentales, nos dice especificar valor, mapear flujo de valor, el flujo continuo, pull value, buscar la perfección, y le decimos, por ejemplo, pull value qué es, y automáticamente nos vincula el chat, hace la pregunta de manera automática, analiza la información de esas fuentes sobre pull value, y pues empieza a cargar, a procesar los cuatro fuentes que tengo en este caso, y de esa manera me va a dar un pequeño sumario, una pequeña resumen de justamente qué es, en este caso, este término. Bien, ¿qué significa pull value? Me da el contexto, me da el párrafo como tal, la definición, me dice los 5 principios fundamentales de Lean Construction, me va dando los puntos. Bien, entonces de esa manera es como tenemos pues este esquema visual a modo de mapa mental para poder interactuar con esto. Vamos a ir cerrando esto. Bien,
Entonces, cerramos esto y ya se generó el audio, ya cargó. Bien, entonces voy a compartir con audio un momento. Voy a habilitar esta función, Share Sound. Y deberían poder escuchar ya el sonido. Y me confirman si lo escuchan por ahí. Bienvenida o bienvenido a esta exploración sobre el futuro de la construcción. Hoy nos metemos de lleno en varios estudios académicos. Así es. La idea es ver cómo modernizar este sector. Y partimos de un dato, bastante fuerte, que mencionan las fuentes. Un 57% del desperdicio en construcción. Sí. Comparado con solo el 12% en manufactura, es enorme la diferencia. Muchísimo. Hoy vamos a ver qué dicen los estudios sobre soluciones. Entonces, tal cual lo ven, básicamente he agarrado la información y he creado un párrafo a modo de lo que es podcast, una estructura en la cual van interactuando dos personas y van comentando sobre el tema que hemos subido a nivel de fuentes. Bien, entonces, esta herramienta es muy potente en este caso, nos permite interactuar con todos los sentidos, tanto visual, auditivo, la parte de lo que es la interpretación textual, también la parte de lectura, entonces tenemos todos los puntos para poder utilizar. ¿Bien? Entonces ya sabemos que la herramienta es muy potente. Ahora, ¿cómo podemos utilizarla, aprovecharla para nuestro flujo de investigación? Bien, hemos venido ya de Análisis de reconocer las fuentes, la bibliografía más importante o la que está mejor vinculada justamente a nuestro tema de investigación. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo conecto para poder encontrar algo muy importante que es delimitar mejor mi tema de investigación? ¿Cómo? Identificando de verdad qué es actualmente una necesidad, qué es actualmente el estado de la cuestión, cuáles son los vacíos de investigación que hay en la temática que elegí. Bien, al final siempre ocurre estas consultas de quiero investigar tal tema, pero esto ya está investigado, ya está abordado. ¿Cómo son los puntos en los cuales podría diferenciarme, podría buscar algo distinto? ¿Qué es lo que podría investigar en base a este tema que me interesa, que ya vi que es lo que quiero justamente abordar, pero qué específicamente es lo que podría tratar de investigar? Bien, entonces esta herramienta puede hacer justamente este match, puede hacer esta evaluación de los PDFs, de las investigaciones que le hemos cargado, y en base a esto poder generarnos, pues, cuáles son esos vacíos de investigación y darnos una propuesta sustentada para poder tener ya una tentativa más aterrizada de investigación. Bien, entonces, justamente vamos a hacer ese flujo. Bien, entonces, para esto vamos a requerir dos cosas. Las fuentes que ya descargaron en su primer taller, que tienen fuentes, tienen PDFs, bien, puede ser de momento, pues para hacer este ejercicio pueden ser dos, uno, tres, los que tengan a la mano. Ahí Julia compartió también justamente un archivo donde hay ya fuentes predeterminadas para poder hacer el seguimiento. Bien, entonces requerimos las fuentes y también requerimos las respuestas que tuvieron en su taller anterior de las sesiones pasadas, en las cuales delimitaban justamente su tema de investigación. Bien, ¿por qué? Porque les voy a compartir un asistente nuevo, que es el Research Bot Finder. Bien, este de aquí básicamente lo que va a hacer es asistirnos para poder interactuar con el notebook LM y de esa manera poder encontrar los vacíos de investigación. Bien, entonces para esto les voy a compartir este enlace en un momento que se los comparto. A ver, por aquí. Voy a pasarles el link para que puedan acceder. Ahí está, y por el chat deberían de recibir. Ahí está. Bien, entonces ahí por el chat les estoy compartiendo el asistente. Bien, entonces este asistente justamente tiene la opción de poder interactuar con nosotros. Le vamos a dar la respuesta del tema de investigación que justamente tuvimos antes. Bien, entonces para eso tengo por aquí un ejemplo. Bien, un ejemplo de uno de sus compañeros que básicamente obtuvo eso como respuesta de investigación. Bien, hablo del primer taller que tuvimos en base a lo que era el brief. Entonces, tuvo esta respuesta, que era el tema como tal preliminar, su línea temática, su aporte, todo eso nos lo daba el asistente, que ya lo vimos en las sesiones pasadas.
Bien, entonces vamos a continuar justamente el flujo. También nos daba el título definitivo, o el título propuesto, perdón. Nos daba esto como una propuesta, sus ventajas, y nos daba la pregunta de investigación. Bien, esto aquí que les estoy colocando es lo que ya se vio en las sesiones pasadas. Bien, entonces, ¿este input para qué sirve? Para dar un contexto al asistente, que con este contexto pueda ayudarnos a plantear preguntas. Estas preguntas son preguntas clave que están seccionadas para poder justamente recopilar información necesaria de estas fuentes, de estos PDFs, y de esa manera poder encontrar los vacíos de investigación que requerimos. Bien, entonces vamos a darse la información, vamos a dársela. Bien, nos dice que ya registramos correctamente los elementos de la investigación y arranca con la sección 1, orientadas a los objetivos de investigación. Bien, y nos dice que esta es la pregunta técnica para la revisión literaria. Agarramos esta pregunta: ¿qué objetivos de investigación han sido planteados en estudios que analizan la aplicación de herramientas Lean Construction, específicamente planificación Lucajet y protocolos de control, para mejorar la calidad constructiva en proyectos industriales? Y nos da un pequeño prompt adicional que también lo copiamos. Con todo esto vamos aquí a nuestro notebook LM y se lo cargamos. Lo copiamos, lo pegamos y se lo damos como prompt. Bien, esperamos un momento, va a ser la carga, la revisión. Le hemos pedido que analice los objetivos. Bien, ¿cuáles son los objetivos de investigación? Entonces, esto nos va a servir para poder delimitar bien nuestra temática y poder ver qué es lo que ya se está investigando, cuál es el enfoque, más o menos a dónde se quiere caminar con esos temas. Y listo, ya nos dio justamente la respuesta. Bien, copiamos esta respuesta como tal, volvemos a nuestro asistente y se lo pegamos. Bien, se lo pegamos como información. Listo. Una vez que se lo pegamos, lo que va a hacer es, bueno, decirnos un pequeño summary, un pequeño feedback de qué es lo que obtuvo. Dice: los estudios han planteado objetivos centrados en evaluar cómo las herramientas Lean, como el Lucajet Planning y los protocolos de control de calidad, contribuyen a mejorar la calidad, acortar plazos y reducir variaciones en proyectos industriales, integrando metodologías como Kanban, TechSign, tecnologías digitales, para reforzar la trazabilidad y el seguimiento. Ok, avancemos con la sección 2, nos dice problemas o preguntas planteadas. De igual manera se lo cargamos, bien, al notebook LM, para que interactúe con las fuentes. Bien, esperamos un rato que lo pueda justamente procesar. Bien, y de esa manera la respuesta que nos cargue, pues, se la damos también a nuestro asistente. Ahí está, ya la generó, la copiamos, la pegamos, nos dice lo que obtuvo de la sección 2. En este caso, los estudios han indagado cómo la planificación Lucajet y los protocolos Lean permiten reducir defectos, mejorar el flujo de trabajo y garantizar la trazabilidad y el control de calidad. Bien, y dice pasemos a la sección 3, que en este caso va enfocado a saber qué metodologías ya se han usado, ya se han empleado dentro de este enfoque. Bien, entonces de igual manera copiamos la pregunta, se lo damos al notebook LM para que pues revise la información, analice y pueda darnos también un pequeño extracto que va a servir de contexto para que nuestro asistente pueda pues hacer el procesamiento e identificar los vacíos de investigación que corresponden. Bien, vamos a seguir en la sección 4. De igual manera lo cargamos, lo copiamos, lo cargamos y le damos la información al asistente. Bien, nos da un pequeño resumen. Los estudios han utilizado estudios de caso con métodos mixtos, simulación por eventos discretos y encuestas estructuradas combinando observación, entrevistas, análisis estadístico y modelado computacional. Nos dice más o menos qué es lo que ya se ha empleado y dice pasemos a la siguiente sección 4 de variables y dimensiones estudiadas. De igual manera se lo cargamos. Bien, estas secciones justamente van enfocadas en poder abordar cada uno de los campos de investigación, la parte de lo que son los objetivos, la parte de lo que son las metodologías, la parte de lo que es también el problema, la parte de lo que es, en este caso, las variables que están involucradas, por ejemplo, y luego vamos a ver ya la parte de vacíos, y con eso el asistente va a poder hacer ya un análisis completo y darnos un resultado, bien, para poder delimitar bien el tema. Esperamos un rato que lo genere, listo. Le pegamos la información y lo procesa, ¿no? Dice que se han analizado variables como uso de herramientas, tipos de desperdicio, productividad
eficiencia de procesos, retrasos y defectos, y nivel de adopción tecnológica integrando dimensiones operativas, organizacionales y tecnológicas vinculadas a la calidad constructiva. Ok, ya avancemos a la sección 5, nos dice, son 7 secciones, ya estamos finalizando. Resultados, en este caso ya estamos apuntando a qué es lo que se encontró en las investigaciones. Cada uno de estos puntos es importante justamente. Ahora vamos ya a la parte de lo que son los resultados para saber qué se hallaron en las investigaciones que estamos revisando, qué fue lo que encontraron y según esto poder saber qué vacíos pues, ya fueron llenados y qué vacíos faltan justamente por investigar. Bien, nos genera aquí los puntos a modo de resultados. De igual manera lo copiamos, se lo cargamos al asistente. Bien, y esperamos. Nos dice que los estudios reportan mejoras significativas en productividad, reducción de defectos y tiempos de ciclo, así como una mayor trazabilidad y coordinación mediante herramientas Lean. También destacan barreras como falta de habilidades, comunicación deficiente y la rigidez del sistema Lean ante cambios. Y pasamos a la sección 6, ya finalizando conclusiones y recomendaciones. A veces en las recomendaciones se suele justamente colocar qué tipo de investigación podría seguir ahondando más en este tema. Se recomiendan tal vez líneas de investigación, temas de investigación para poder ir abordando esos puntos. Entonces hay que evaluar si es que estas nos dan justamente algunas recomendaciones. Ahí nos dicen algunas conclusiones generales y algunas recomendaciones. Bien, de igual manera las copiamos, las pegamos y ya finalmente pues cerramos con el último punto. Viene un resumen de las conclusiones y cerramos con el último punto de vacíos y contradicciones que se han encontrado en las investigaciones. Bien, a veces las investigaciones también entre ellas pueden generar resultados que se contradigan. También es un punto evaluar, por ejemplo, un punto investigar. Entonces, eso es importante detectar justamente cuando hacemos la revisión bibliográfica y de ahí poder tener un punto de investigación para poder abordar. Se lo damos al asistente, esperamos a que cargue. Bien, ya hizo la carga justamente. Y finalmente ya esto lo pegamos. Bien, como último punto. Y ya con toda la información completa, genera la sección 7, análisis crítico y empieza. Empezó a hacer el análisis y empieza a darnos justamente ya toda la información. Bien, empieza con su análisis crítico, dice la literatura, evidencia que la implementación de herramientas de Lean como Luca-Head, protocolos de control, pueden mejorar significativamente la calidad en proyectos industriales. No obstante, la mayoría de estos estudios se concentran en contextos muy controlados con equipos previamente entrenados en Lean y procesos ya parcialmente optimizados, lo cual limita la extrapolación a contextos más convencionales. Persisten vacíos relevantes relacionados con la adopción no sistemática, la baja integración tecnológica fuera del discurso conceptual y los desafíos organizacionales que afectan a la operatividad real del Lean. Bien, entonces en base a esto nos da una tabla de vacíos clasificados, vacíos temáticos, por ejemplo, una poca integración entre Lean y herramientas de gestión de calidad específica, vacíos metodológicos, foco en casos únicos que no son replicables, con baja participación de operarios, contratistas, vacíos contextuales, resultados generados en entornos ya optimizados que no reflejan condiciones comunes, vacíos teóricos, aplicación del Lean sin comprensión conceptual plena ni articulación sistemática, vacíos operativos, tensión entre flexibilidad necesaria y rigidez estructural, y vacíos tecnológicos como poca implementación de tecnologías 4.0 para el control de calidad en obra. Y en base a esto, que ya entendió, nos da una propuesta para poder delimitar el tema. Bien, finalmente nos dice que nuestro tema ya delimitado podría ser una aplicación sistemática de Luca-Head Planning y protocolos Lean para la mejora del control de calidad durante la ejecución de la nave industrial. En este caso era el tema que ya estaba, que le dimos como contexto al inicio, bien, en un entorno con bajo conocimiento previo en Lean y condiciones de operación convencionales. Claramente es una propuesta de tema, pero que ya va un poco más aterrizado, que de toda la gama de posibilidades que había, pues se aterrizó un poco más. Una pequeña justificación en base a los vacíos que encuentra es que esta delimitación responde directamente a los vacíos identificados en la literatura, como baja sistematización, falta de formación Lean, escasa flexibilidad y limitada evidencia empírica de contextos no optimizados. Bien. Y finalmente nos da una propuesta de título refinado que es implementación sistemática de Lean Construction para optimizar el control de calidad en la ejecución de naves industriales y a un estudio aplicado bajo condiciones operativas convencionales. Bien, y nos da unas variables refinadas, independientes. Y finalmente nos deja la consulta. Si tal vez no nos gusta tanto el vacío que se está abordando como propuesta y queremos cambiar a otro vacío más para poder justamente iterar esta propuesta de delimitación. Bien, entonces
Esto sería, chicos, para poder ir desarrollando esta respuesta, tienen que justamente completarla. Aquí llamó de taller, esto corresponde al taller 2, seguir este proceso que acabamos de realizar. Hacen la carga de la información que les comenté al inicio, vamos a subir un poco, la información que obtuvieron en su sesión pasada de lo que es la idea de investigación. Bien, todo eso se lo cargan como contexto al asistente nuevo. Y esto de aquí van ya haciendo la interacción con Notebook LM para poder justamente sacar ese tema de recopilación de las fuentes. Bien, lo que ya obtienen como resultado del asistente finalmente lo tienen que colocar, esta tabla de vacíos, este análisis y finalmente su propuesta nueva refinada, delimitada, colocarlo a modo de respuesta en justamente este apartado de vacíos de literatura. Bien, entonces sería esto para que realicen, para completar su taller, ya sería para la siguiente sesión, quedaría como una tarea. Entonces, ya con eso estaríamos finalizando.